Bueno, vamos a resolver el problema número 9 de la guía de problemas. Observen que tiene todos los problemas que tienen el icono de video son problemas grabados, ¿sí? Bien, vamos a leer el enunciado. Vamos a ver de qué se trata. En un laboratorio se estudió el movimiento de un peatón conforme realiza una caminata distendida por el Parque Mitre. Para ello se midió la posición X y el tiempo T en distintos instantes del recorrido. Los datos obtenidos se registraron en la siguiente tabla. Como pueden ver, en esta tabla aparece en la primera columna los valores de X. Ese X es la posición de la persona, ¿sí? En este caso vamos a tratarlo como una partícula, estamos en la unidad de introducción al movimiento. Este sistema de referencia tiene un 0 en algún lugar, ¿sí? Que es donde la persona en el instante t igual a 0 comenzó el movimiento. Bien. Luego observen que en la segunda columna tenemos el tiempo, ¿sí? Y para diferentes instantes de tiempo tenemos distintas posiciones. Bien, esto indica que el cuerpo, el objeto se está moviendo, ¿sí? En este caso la persona. Y ese movimiento tenemos que tratar de caracterizarlo, ¿sí? De entender qué tipo de movimiento es. Para esto vamos a utilizar, con estos datos, vamos a utilizar una planilla de cálculo, ¿sí? Como puede ser el Excel, que es el más utilizado en general. Y vamos a realizar lo que se conoce como un gráfico de dispersión, ¿sí? Este gráfico de dispersión de los pares de valores aportados por la tabla es un gráfico donde tenemos un par de ejes coordenados, ¿sí? X e Y. En general, el eje Y, el eje vertical, vamos a registrar posición, y en el eje horizontal, ¿sí? Vamos a registrar tiempo. En este tipo de gráficas donde hacemos posición versus tiempo, vamos a hacerlo generalmente de esa manera, ¿sí? ¿Qué es un gráfico de dispersión? Es simplemente un gráfico de puntos donde cada punto representa los datos que tenemos en la tabla, ¿sí? Estos datos representados son un par ordenado, ¿sí? El punto 00, el 109, estamos utilizando un invertido, ¿verdad? Observen que en este caso el tiempo pasa a ser nuestro eje X y la posición, esta pasa a ser nuestro eje Y en el gráfico. Bien, entonces si ustedes se paran en algún dato cuando elaboran esta gráfica, acá podemos identificar que tenemos el punto 091, ¿sí? Este es el 00. Aquí tenemos el punto 1,2 para el tiempo y 1,3 para la posición, lo cual correspondería a este valor, ¿sí? A este par. Y así sucesivamente para cada uno de los puntos, ¿sí? Que conforman lo que se llama este gráfico de dispersión. Bien. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos a este gráfico en el Excel, ¿sí? Lo importante es que estos datos, cuando uno obtiene un conjunto de datos a partir de mediciones, es importante hacer este gráfico para poder determinar alguna tendencia en los datos, ¿sí? Alguna ley que estén siguiendo. En este caso estamos observando que a medida que el tiempo avanza, la posición va creciendo, ¿sí? Va creciendo. Aquí el X va aumentando para los valores a mayor tiempo, ¿sí? Entonces, por un lado hacemos la gráfica de dispersión y por otro lado necesitamos identificar esa tendencia. Queremos identificarla porque es importante obtener información de ahí. Por ejemplo, si nosotros trazamos solamente a título esquemático, si nosotros observamos el conjunto de datos, podríamos ver que de alguna forma llegaría a tener una tendencia lineal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en lo que pide el próximo inciso es encontrar cuál es la recta, ¿sí? Que mejor se ajusta a estos datos, ¿sí? Observen que no es lo mismo esta recta que se aleja de los datos que una recta que lo esté conteniendo, ¿sí? Claramente los puntos no están perfectamente alineados, ¿sí? Fíjense que hay un punto, el último punto,
queda ese que está más desviado de la recta, pero son puntos de mediciones, ¿verdad? De tiempos y posiciones para una persona que está caminando. Entonces vamos a encontrar la mejor recta que se aproxime a esos datos, ¿sí? Como dijimos recién, de las infinitas rectas que hay, va a haber una que va a ser la que menos error tiene a esos datos. Eso es lo que vamos a hacer en el paso siguiente. Esto lo vamos a hacer con el Excel, que ahora lo vamos a mostrar. Pero cuando uno traza esa recta de regresión, que es el inciso B, fíjense que determine la línea de tendencia que ajusta mejor los datos registrados y escribe la ecuación que la representa. Bien, nosotros esto lo podemos hacer con una planilla de cálculo. Se utilizan métodos estadísticos para poder encontrar esa recta, y el Excel u otros programas lo hacen de forma automática, no solamente tenemos que pedirle la recta de regresión. Entonces también podemos tener la ecuación de la recta. Fíjense que en este caso tenemos la recta, que es la línea que mejor se ajusta a los datos, y nos da la ecuación de la recta, ¿sí? Observen que la ecuación de la recta nos va a dar como y en función de x en la convención que siempre usamos, donde el eje horizontal es el x y el vertical es el y. Esta sería la función que vincula a esos dos ejes, ¿sí? Para los valores. En nuestro caso, tenemos que saber que el eje vertical está representando posición y el eje horizontal tiempo. Por lo tanto, esta expresión la podemos escribir mejor de esta manera, ¿sí? Es decir, en vez de y vamos a poner x de t, que sería el nombre de este eje, y la variable independiente sería el tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos lo que es la línea de tendencia que ajusta mejor a los datos. Bien. Vamos a ver ahora qué implica esto, ¿sí? Fíjense que el próximo inciso, el C nos está diciendo que a partir de la gráfica tenemos que hallar la velocidad con la que se movió el peatón. Bien, ¿por qué velocidad? Fíjense que en un cierto tiempo este caminante, este peatón, pasó desde la posición 0, como posición, ¿verdad?, a una posición determinada que es la 1, posición x igual a 1, ¿sí? Fíjense que lo hizo al cabo de 0,9 segundos. Después, cuando transcurrió el 1,2 segundos, y en ese instante, la posición es 1,3 metros. Cuando transcurrió 1,6 segundos, la posición es 1,7 metros. Observen entonces que el objeto se está moviendo y lo está haciendo a una determinada velocidad, porque tiene que ir de un punto a otro en un cierto tiempo. En este caso, que nosotros estamos observando que la tendencia es lineal, ¿sí? Tenemos una recta que representa esa variación de los datos, y la ecuación es esta. Claramente vemos que esa recta tiene una determinada pendiente, y si queremos contestar la pregunta de la velocidad, tenemos la definición de que la velocidad es la derivada de la posición, ¿sí? En este caso x, respecto al tiempo. Si estamos hablando de un movimiento en una sola dimensión. Por lo tanto, si es la derivada de x respecto al tiempo, en una gráfica de x versus t, esa derivada está representada por la pendiente, ¿sí?, de la recta tangente en un punto. En este caso, la ecuación, digamos, lo que estamos considerando el gráfico es una recta. Por lo tanto, la pendiente es siempre la misma, es constante. Y esa pendiente la podemos ver en la expresión. Y en este caso, la pendiente esa representa la velocidad que va a tener el peatón, ¿sí? Justamente porque es la pendiente de esa recta. En este caso, entonces, la velocidad va a ser 1,041 metros sobre segundo, porque son las unidades que estamos trabajando para lo que es posición y tiempo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para obtener esa gráfica.